Para todos aquellos que gustan de los anime shonen, hoy les voy a resumir una parte de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. He visto los mismos objetos 3 veces. Sin mencionar esta marca. Parece que estamos dentro del estómago de la maldición. La historia inicia mostrándonos como un joven Satoru Gojo, estudiante de segundo año de la Escuela Técnica de Brujería, y su mejor amigo, Suguru Geto, acudiendo juntos al rescate de Utahime y Mei Mei, sus dos colegas, quienes habían estado en una misión dentro de una supuesta casa embrujada. ¡Bien hecho! Si bien las dos chicas fueron capaces de encontrar la forma de anular la barrera de la maldición que las mantenía atrapadas, el resto del trabajo quedó a cargo de Gojo y Geto, los cuales no podían evitar burlarse de lo débil que era Utahime en comparación a ellos. Shoko, hechicera de segundo año, amablemente consuela a la chica. En eso, Mei Mei le recuerda a sus fanfarrones salvadores que han olvidado colocar una cortina invisible, por lo que al hacerse público que la mansión embrujada se había destruido, a los 3 estudiantes les tocó escuchar el sermón de Masamichi Yaga, hechicero de primer grado y aspirante a ser el nuevo director. Gojo, molesto, creía que no era importante el bienestar de la gente común. Más bien, no entendía por qué los fuertes tenían que reprimirse para adaptarse a las necesidades de los más débiles. Aún así, él continuó obedeciendo a sus superiores, y en compañía de Geto fueron asignados a proteger el cuerpo de plasma del señor Tengen. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Dado que este personaje era un brujo inmortal, cada 500 años debía fusionarse con un humano compatible para restablecer su material genético y con ello fortalecer las barreras protectoras de las escuelas. Sin embargo, los grupos criminales estaban en contra del ritual y querían dar con el paradero de la jovencita con el fin de eliminarla. Siendo así, Geto se dirigió a la habitación donde se hallaba el cuerpo de plasma, mientras que Gojo iba a vigilar los alrededores del edificio. Entonces, una fuerte explosión en el escondite de la chica la manda a volar, pero a tiempo, Geto va detrás y la salva de caer de lo alto. Ahí, uno de los agentes de combate enemigo le solicita al estudiante que le entregue a la chica, y de la misma manera, Gojo se encontró con otro hechicero del cuerpo estelar, la asociación religiosa que venera al señor Tengen y tratará a toda costa que su cuerpo no se ensucie con la fusión. Por otro lado, Shiu Kong, un mediador de usuarios de maldiciones, consigue que Toji Fushiguro, un reconocido asesino de hechiceros y desertor del clan Zenin, trabaje para el grupo religioso del cuerpo estelar. Escuchen, soquetes. El señor Tengen soy yo. Y yo soy el señor Tengen, ¿me oyen? Mi voluntad, mi corazón y espíritu vivirán después de la fusión. ¿Y ese fondo de pantalla? De vuelta con los dos jóvenes estudiantes, cada quien por su lado derrotaron fácilmente a sus contrincantes. Y luego de que la situación se calmara, Riko Amanai, el recipiente del señor Tengen, finalmente despierta. La chica activamente demanda a sus guardaespaldas su deseo de reintegrarse a la escuela. A Geto y a Gojo no les queda de otra que aceptar la petición, y junto a Masato Kuroi, la doncella de Riko, la vigilan a la distancia. De repente, el contacto de la jovencita se pierde, y de inmediato, el trío va al rescate. No obstante, varias maldiciones hacen presencia, de modo que Geto y Kuroi se detienen a pelear. En cambio, Gojo cruza a los malos hasta encontrar el aula de canto. Este irrumpe la clase, haciéndose pasar por un familiar de Riko para sacarla del lugar. Aunque ella no estaba nada feliz de que Gojo apareciera, tuvo que acompañarlo para evitar cualquier daño. En medio del escape, un hechicero maléfico decide enfrentarse a Gojo, debido a que deseaba obtener la recompensa de 30 millones que ofrecían por la cabeza del recipiente del señor Tengen. Aquel cazarrecompensas confiado de su técnica intenta vencer en vano al poseedor del poder infinito y de los 6 ojos. De esa forma, Gojo lee el flujo de energía maldita de su enemigo y con apenas un puñetazo lo deja noqueado.
Ya a salvo, Riko recibió un mensaje donde le informaban que Kuroi había sido secuestrada. Satoru, no desactivaste tu técnica ritual desde ayer. Tienes que descansar. Unas horas después, Geto se reúne con su amigo y la jovencita, y a pesar de que el par de estudiantes iría a rescatar a la doncella, Riko quiso acompañarlos para despedirse de la mujer antes de la fusión. Los tres van a la dirección indicada en la ciudad de Okinawa, y sin ningún problema pusieron a salvo a Kuroi. En ese cálido lugar, el grupo se divirtió por un rato en la playa, y al sentir Gojo lástima por el corto tiempo que le sobraba a Riko, decidió que pasarían la noche ahí, con el riesgo de que sus enemigos volvieran. Al día siguiente, los cuatro arriban a la propiedad de la escuela sin ningún problema, y pensando que estaban a salvo de los malos, Gojo por fin desactiva su técnica. Entonces, una espada traspasa su pecho, siendo nada menos que Toji Fushiguro, A ver, ¿qué pasó? el cual había armado todo lo sucedido, con el propósito de ganar tiempo para alcanzar al poseedor de los 6 ojos y atacarlo con la guardia baja. Los órganos vitales del estudiante no se ven afectados, por lo que decide encargarse del asesino, mientras que Geto y Kuroi deberán dirigir a Riko a la cámara del ritual. De inmediato, Gojo lucha contra Toji, y si bien no entendía por qué su contrincante no generaba poder maldito, la fuerza y velocidad con la que lo atacaban tenía la capacidad de lastimarlo. Este utiliza su ritual al máximo y destruye todo a su alrededor para que la segunda arma mágica del asesino no lo alcance. No obstante, lo que hizo Gojo no sirvió de mucho, ya que en un descuido Toji atravesó su garganta y tras una serie de arremetidas en contra de su persona, el estudiante perdió la pelea. El victorioso asesino guarda en el interior de la maldición que lo rodeaba la daga celestial, un artefacto capaz de destruir las técnicas rituales de los hechiceros. En cuanto a Geto y las dos mujeres, descendieron a los cimientos de las barreras. Ahí, Riko le dice adiós a Kuroi, y en compañía del joven hechicero, llegan al centro del santuario. En ese momento, Geto le pregunta a la jovencita si preferiría regresar, ya que se había puesto de acuerdo con Gojo aceptar la decisión del cuerpo de plasma, ya sea si ella aceptaba o rechazaba la fusión. Las palabras de Geto despejan las dudas de Riko, y aunque ya había aceptado el destino que le impusieron desde que era niña, ella quiso volver a casa. La chica se da la vuelta, pero de repente una bala traspasa su cráneo y cae muerta al instante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquel resultado había sido provocado por Toji, quien le hace saber a Geto que su amigo fue asesinado por él. Como te decía, tengo una maldición como mascota que puede guardar objetos. Así puedo traspasar las barreras sin problema portando las armas mágicas que yo quiera. Los dos empiezan a pelear ferozmente. Incluso el asesino se dio el gusto de explicarle a su contrincante cómo pudo traspasar las barreras, aun cuando llevaba consigo varias armas malditas. Geto hace uso de las maldiciones que controla, y aunque son bastante fuertes, no eran rival para Toji, el cual empuñó su daga celestial en contra del dragón arcoíris del joven hechicero. El estudiante no se rinde y sigue dándole batalla, pero al tratar de absorber al contenedor de armas de su enemigo, este lo detiene y lo lastima gravemente. Sin embargo, el asesino no mata a Geto, ya que no sabía qué clase de maldiciones guardaba en su interior. Toji, satisfecho con aquel final, lleva el cadáver de Riko Amanai frente al director del cuerpo estelar. De esta manera, su trabajo termina, y luego de despedirse del intermediario, no se esperaba que Satoru Gojo apareciera vivito y coleando. El poseedor de los 6 ojos le hace saber a su asesino que gracias al ritual inverso que realizó antes que lo apuñalara, este pudo hacer que su poder pasara a otro nivel, y ahora estaba listo para volver a enfrentarlo. Nuevamente se da inicio a la contienda, y un Gojo eufórico tiene esta vez la ventaja absoluta,
y a pesar de que Toji dio bastante pelea, no fue capaz de detener al vacío púrpura, el nuevo ritual del estudiante, dando como resultado que la mitad del cuerpo de su adversario desapareciera. El hombre, con su último aliento, le comunica a Gojo que en 2 o 3 años el clan Zenin comprará a su hijo, y cuando llegue el momento, él sabrá qué hacer. Así, el famoso asesino de hechiceros pereció. Por otro lado, Geto quedó en shock al recuperar el cuerpo de Riko, ya que los seguidores del grupo religioso del Cuerpo Estelar ovacionaron con aplausos a la muerte de la jovencita. Ser hechicero es una carrera muy larga. ¿Y si lo que hubiera al final fuera una montaña de cadáveres de mis compañeros hechiceros? Desde ese momento, este empezó a dudar que los hechiceros existían para proteger a los humanos normales. Las cosas volvieron a la normalidad, y aunque Riko falleció, los altos mandos ya habían encontrado otro contenedor para fusionarse con el señor Tengen. Mientras tanto, Gojo, Geto y Shoko volvieron a sus días de escuela, pero con el cambio que sufrió el heredero de los 6 ojos, lo convirtió en el hechicero más poderoso del santuario, capaz de exorcizar a las maldiciones por sí mismo. En cuanto a Geto, terminó yendo a las misiones solo, y mientras más conoció lo mezquino que eran los humanos, este los comenzó a considerar como unos malditos monos. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. El conflicto interno dentro de Goto creció cada vez más, pero entonces Yuki Tsukumo, hechicera de rango especial, le expuso las 2 maneras de acabar con las maldiciones, siendo la primera eliminar el poder maldito de toda la humanidad, y la segunda hacer que todos los humanos sean capaces de controlar el poder maldito, por lo que bastaría matar a todos los no hechiceros hasta que evolucionen con base al miedo. Aunque fue solo un comentario no malicioso por parte de Yuki, Geto se lo tomó a pecho, y cansado de ver cómo sus compañeros perecían en las misiones, la gota que colmó el vaso sucedió cuando este observó cómo las pequeñas hermanas Hasaba, Mimiko y Nanako fueron atrapadas y torturadas por los aldeanos de un pueblo al culparlos por los desastres sucedidos. De este modo, el hechicero decidió qué camino seguir y acabó con todos los humanos del lugar. La noticia de la deserción de Geto llegó a oídos de Gojo y Shoko, quienes se reunieron por última vez con su amigo. Ahí, Geto les da a conocer su punto de vista de crear un mundo donde solo haya brujos, y a pesar de que él no es el hechicero más fuerte como lo era Satoru Gojo, iba a hacer por primera vez lo que quería, por lo que la única forma de detenerlo es matándolo. Gojo deja ir por el momento a su amigo, e incapaz de salvarlo de sí mismo, cortaron los lazos que los unía. En cuanto a Geto, este se volvió el líder de la organización que tanto odiaba, y con ayuda del mediador, él fue reclutando a sus aliados. Se tardaron mucho. Pensé que ya me habían olvidado. Como ya es nuestro enemigo, deberíamos matarlo de una vez. Aún no podemos hacerlo, Majito. Primero tenemos que pagar. Lo mataremos después de haberlo curado. De vuelta al presente, Itadori, Kugasaki y Fushiguro habían culminado su día de trabajo, y aunque el protagonista quiso que sus 2 amigos le acompañaran a ver la película de la lombriz humana, ellos prefirieron ir a atender sus propios asuntos. Como Kugasaki fue de compras, inesperadamente una chica misteriosa la abordó, preguntándole si conocía a Itadori. Las 2 van a una cafetería a hablar, ya que ella se presenta como Yuko Osawa, una ex compañera de secundaria del prota, la cual se había mudado a Tokio para continuar sus estudios. Pero por casualidad volvió a ver en la calle al único muchacho que la apreció aun cuando ella lucía bastante gorda, por lo que quería que Kugasaki los vuelva a reunir. La joven hechicera llama por teléfono a Fushiguro para averiguar si Itadori tenía novia. Al confirmar que su colega estaba soltero, Kugasaki lo trajo a la cafetería, pero rápidamente se da cuenta que era posible que este no reconociera a Yuko por el cambio drástico de su figura. No obstante, sus preocupaciones fueron en vano,
ya que Itadori saludó amablemente a Osawa. La decepción. La traición, amigo. Si bien en el pasado Yuko se hizo ilusiones luego de escuchar que el protagonista la elegiría por ser una persona elegante, para ella su apariencia física siempre fue un obstáculo y creía que no tenía oportunidad. Pero al pasar el rato con el trío de hechiceros, se percató que las cosas entre su persona e Itadori no iban a cambiar a pesar de que estaba delgada. De esa manera, la tímida chica se despide, mientras que el prota obligó a sus amigos a que lo acompañen a ver la película de la lombriz. Más tarde, la profesora Utahime ha descubierto a la gente que pasó información a sus enemigos. La mujer, junto a los 3 jóvenes hechiceros, se dirigen a la guarida del sospechoso principal, siendo nada menos que Kokichi Muta, es decir, Mekamaru. Ellos llegan al sitio donde supuestamente se encontraba el cuerpo del traidor. Sin embargo, al ingresar, este ya no se encontraba. En tanto, Mekamaru estaba listo para romper las ataduras que lo mantenían dentro de la bañera, y como le había prometido Geto por su cooperación, este iba a ser curado por Mahito con su ritual de mutación pasiva. El resultado obtenido es exitoso, y el nuevo cuerpo de Mekamaru es capaz de moverse libremente, de tal manera que iba a enfrentarse a los chicos malos. El manipulador de las marionetas distrae con una explosión al enemigo, e ingresa al interior del enorme robot que había construido. Y aunque sabía que no es lo suficientemente poderoso para eliminar a Geto y a Mahito, este debía informarle al profesor Gojo el plan que ellos tenían en Shibuya. ¿Sabes algo? Después de jugar béisbol en el evento de intercambio, todos nos hemos llevado mejor. Y ya que tú no pudiste participar en el partido de béisbol, me gustaría mucho pasar más tiempo contigo. Por eso, te iré a visitar algún día. La batalla empieza en contra de la maldición, y los fuertes ataques que enviaba Mekamaru no le causaban ningún daño a Mahito. En cambio, la armadura de la máquina podía ser destrozado si el enemigo continuaba contraatacando. Como el hechicero había estudiado durante los últimos años una forma de lastimar el alma de las maldiciones, creó una especie de bala que tenían la capacidad de destrozar a los espíritus malignos. Y en el momento que envió aquel objeto al cuerpo de Mahito, logró que uno de sus brazos desapareciera. Ahora Mekamaru persigue a su adversario, quien intentaba escapar de los impactos. No obstante, la maldición se irá en contrarrestar los golpes. Es por eso que este se acerca al robot y con su expansión de dominio atrapa al hechicero. En el interior del ritual, Mekamaru, un tanto herido, no se da por vencido, y con la magia que inventó para proteger a los débiles, lastima el cuerpo de Mahito y a la vez rompe el hechizo dejándolo libre. La pelea se alarga por unos minutos más, hasta que finalmente la maldición toma desprevenido a Mekamaru y él es quien pierde el encuentro. Ha llegado la noche de Halloween, y en medio del festejo, un velo invisible cubrió el sector de Shibuya y sus alrededores. El caos envuelve al lugar, y los humanos incapaces de poder salir temen por lo que les puede esperar. Entonces, un hechizo obliga a varios humanos a llamar en voz alta a Satoru Gojo. Este sigue el juego del enemigo e ingresa al centro de los velos, encontrándose con la sorpresa que aquella área estaba repleta de personas. Dentro del velo que está en la estación del metro, hay otro que encierra a algunas personas. Justo entre estos 2 velos, debe estar el brujo maléfico o espíritu maligno que los invocó. Además de eso, se han avistado humanos modificados. Mientras tanto, el resto de profesores y estudiantes se quedaron fuera de la barrera central, a excepción de la hechicera de primer grado Mei Mei, su pequeño hermano e Itadori, los cuales querían llegar al sitio donde se encontraba el profesor Gojo. Para descender más rápido al piso 5, ellos tomaron caminos por separado. De ese modo, el protagonista se encontró con la maldición de los saltamontes, quien tenía la misión de proteger el artefacto que mantenía en pie el velo. El insecto pretende detener al joven hechicero, y aunque fanfarroneaba de lo fuerte que era,
Sus ataques no le hicieron ningún rasguño a su contrincante. Más bien, Itadori arremetió en contra de la plaga, derrotándolo fácilmente a pesar de sus trucos sucios. Con aquella victoria, una de las barreras se levanta, y el joven hechicero se vuelve a reunir con el resto de su equipo. Pero las cosas no salieron como lo planearon, ya que llegaron tarde y todos los humanos que estuvieron en aquel piso habían sido encerrados y enviados a la estación de Shibuya. En cuanto al profesor Gojo, aún rodeado de no hechiceros, iba a enfrentarse a Yogo, Hanami y Choso, los cuales por órdenes de Geto tenían que mantenerlo ocupado alrededor de 20 minutos. Siguiendo el plan, el trío trata que el portador de los 6 ojos active su técnica ritual. Sin embargo, este no lo hace y prefiere luchar cuerpo a cuerpo, descubriendo sus ojos azules. ¿En serio lo hará? Expansión de dominio. ¡Vacío inconmensurable! El nivel de fuerza de Gojo era increíble, capaz de hacerle frente a sus enemigos. Por tal motivo, ellos lo atacaron simultáneamente, tomándoles desprevenidos que el poderoso hechicero contraatacara, y la víctima de este encuentro sería Hanami, quien quedó pulverizado en ese instante. Yogo y Choso se mezclan entre la multitud y ganan un poco de tiempo hasta que de repente el tren llega a la estación, y al abrirse las puertas, una gran cantidad de humanos modificados, refuerzos de Mahito, bajaron y empezaron a devorarse a las personas del lugar. El caos se apodera del espacio, y no teniendo otra salida, Gojo activa su ritual de expansión de dominio, con un intervalo de apenas 0,02 segundos, para que los no hechiceros no perezcan y este tenga el suficiente tiempo para eliminar a las maldiciones. En esa fracción de segundos, Gojo logró eliminar a 1000 humanos modificados, pero por la velocidad utilizada, su fuerza se redujo considerablemente. En este momento, Geto hace su entrada, y con el Gakumonkyo, un objeto maldito que tiene la capacidad de sellar a diversas cosas, incluyendo a seres vivos, atrapa al profesor Gojo, el cual se queda atónito al observar que su amigo seguía vivo, ya que estaba seguro que había muerto cuando se enfrentó a Yuta Okkotsu. Este rápidamente se da cuenta que ese Geto era un impostor, siendo nada menos que Kengaku, un hechicero maligno que utilizó su técnica ritual de trasplante de cerebro para manipular el cuerpo de su amigo. Sin perder el tiempo, el portador de los 6 ojos es sellado exitosamente. ¡Nanami! ¡Al profe Gojo! Por otra parte, en la oreja de Itadori, se manifiesta de la nada una de las marionetas que dejó Mekamaru como seguro de vida, y que solo se activarían en caso de que Suguru Geto hubiera sido sellado. El joven hechicero, Mei Mei y su hermano, dudan de la información brindada por la conciencia de Mekamaru. Sin embargo, no les queda de otra que confiar y seguir sus instrucciones para disipar las 4 capas de velos y rescatar al profesor Gojo. Mientras tanto, en las afueras de la barrera, el hechicero maligno Haruta Shigeno dio cacería a todos los asistentes auxiliares de la escuela, cayendo en sus crueles manos Iichi. De regreso con el equipo del prota, la marioneta de Mekamaru les comunica que ha visto que Geto y sus aliados no pueden mover el Gakumangu del subterráneo. Con el tiempo ganado por el portador de los 6 ojos, Mei Mei abre una salida dentro del túnel del tren, y de inmediato Itadori sale a la superficie. El joven hechicero evade a los humanos modificados de los alrededores, y se sube a un edificio para llamar a todo pulmón al profesor Nanami, y decirle que el enemigo ha sellado a Suguru Geto. Tras regarse lo sucedido con el portador de los 6 ojos, Mahito, Yogo y Choso dirigen su objetivo a Itadori, quienes se ponen de acuerdo que el individuo que lo encuentre primero tendrá el privilegio de eliminarlo. Los 3 van a la búsqueda, y Geto solo es abordado por las hermanas Kazaba, las cuales piden en vano que Kengaku les devuelva el cuerpo de su señor. En cuanto al protagonista, a él se le une el profesor Nanami, Fushiguro e Ino,
Y dada la información de la situación, Nanami decide buscar a Ichi para que comunique a los superiores lo que ha pasado, dejando a cargo del equipo a Ino. ¿Creen que los hechiceros se den cuenta? Este lugar es más alto y notorio dentro del velo, ¿verdad? El trío decide destruir el velo que les impedía buscar al profesor Gojo. Siendo así, ellos concluyen que el origen de la barrera se debe encontrar en el edificio más alto. Los estudiantes no se equivocan, ya que los hechiceros malignos de Jiro Awasaka, la abuela Okami y su nieto eran los causantes de que ese velo sea realmente resistente. De inmediato, los jóvenes hechiceros atacan a sus enemigos, descubriendo a su paso que una especie de clavos más los restos de la anciana mantenían firme la barrera. Uno de los objetos es destruido durante su entrada, y los dos restantes aún los sostenía Jiro. Itadori y Fushiguro tratan de arrebatarlos, y aun cuando ellos golpearon ferozmente y tiraron de lo alto al hombre, este no recibió ningún daño. En cambio, Ino se puso a pelear con el nieto de la anciana. En un repaso de la historia, se muestra cómo en el pasado los brujos malignos podían hacer de las suyas, pero con el nacimiento de Satoru Gojo, el equilibrio que el mundo mantenía cambió, obligando a los malos a quedarse quietos. El resentimiento de la anciana necromante hace que le entregue a su nieto un objeto para que se lo trague, y al invocar su ritual, la información del famoso asesino de hechiceros se manifiesta, por lo que ahora Ino estaba en desventaja. ¡Otra vez no! De vuelta con los dos jóvenes estudiantes, sus poderosos ataques no le causaban ni chiste a Jiro, hasta que Fushiguro descifró por medio de sus shinigamis menos fuertes que el hombre utilizaba un ritual de inversión que lo hacía inmune a sus potentes ataques. Es por eso que ellos se ponen de acuerdo en combinar sus embestidas, de tal manera que el débil choque de Itadori acabó con el hechicero maligno. Nobara, ve con Akari a buscar a Ichichi. Como los teléfonos no sirven, necesitamos a los directores asistentes. Cambia la escena y Nanami, indignado, halla a Ichichi en el piso, y aún con signos vitales, el profesor carga el cuerpo de su amigo. Los accidentes no existen. Como era de esperarse, el par de hechiceros destruye el velo, y en el momento que se dirigían a ayudar a Ino, observan como su colega caía de lo alto del edificio. Justo a tiempo, Fushiguro logra atraparlo, y ante las graves heridas que tenía Ino, era preferible que sea llevado a curarlo. De ese asunto se encarga Fushiguro, mientras que Itadori, más calmado, se dirige a la estación de Shibuya. Por otro lado, el poderoso Toji se apoderó del cuerpo del nieto de la anciana, y sin piedad acabó con la abuela Ogami. En tanto a Kugasaki y Nita, en medio de las desoladas calles, ellas se encuentran con Haruta, quien no pierde oportunidad e intenta acabar con la asistente. La espada móvil del hechicero maligno camina detrás de Nita y lastima sus piernas para hacerle caer. Kugasaki se apresura a defender a su compañera. No obstante, Haruta le alcanza y con un fuerte golpe en su rostro la desarma. El villano no la deja en paz y sostiene su arma e intenta despedazar a la joven hechicera. A tiempo llega el profesor Nanami, el cual, aún enojado por los asesinatos de varios asistentes, muele a golpes a Haruta hasta dejarlo inmóvil. Este pone a salvo a las dos chicas para luego seguir solo al subterráneo. En otro escenario, Mei Mei y su hermano se encuentran en el túnel del tren con Geto. La mujer rápidamente se da cuenta que su ex amigo era un impostor. En ese sentido, este le encarga a la maldición de la viruela eliminar a los intrusos. Con la partida de Geto, la hechicera de primer grado cae en la extensión de dominio de su oponente. Aunque lograba salir de la trampa, la pelea se alargó por unos minutos. Seré yo quien determinará el momento en el que dispare. Me está provocando. De regreso con el protagonista, este se abrió paso entre los humanos modificados gracias a la ayuda de Inumaki. Ya dentro de la estación, a él lo había estado esperando Choso, quien en búsqueda de venganza por la muerte de sus hermanos, lo ataca a la distancia con su ritual de manipulación sanguínea, consiguiendo perforar el brazo de Itadori. Aquel tipo era realmente fuerte,
capaz de hacer que el joven hechicero prefiera esconderse de sus perforadores láser. De repente, la marioneta de Mekamaru vuelve a funcionar, y tiene la idea de dirigir a Chozo al baño. La trampa se lleva a cabo, y en el instante que el malvado hechicero ingresó, el lugar se estaba mojando como una gran ducha. Itadori Chozo queda frente a frente, e imposibilitado de hacer uso de la manipulación sanguínea por el agua, el brujo maléfico no podía seguirle el ritmo a su oponente en una pelea a cuerpo. El protagonista confiado estaba listo para darle el golpe final a Chozo. Sin embargo, este había concentrado toda su energía, y a expensas de que sufra una trombosis, utiliza el endurecimiento total de su técnica, enviando un meteorito de sangre contra el hígado de Itadori. El joven hechicero, aún en pie, se apresura a golpear con todas las fuerzas que le sobraban a su oponente. Aquel esfuerzo fue en vano, ya que Chozo reforzó su cuerpo y noqueó al protagonista. De esa forma, Yuji Itadori perdió ante un vil lacayo, el cual lo deja vivo porque en ese momento dentro de su cabeza comenzó a surgir imágenes donde se proyectaba a su contrincante como si fuera uno de sus hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Así terminan los primeros 13 capítulos, pero antes suscríbase y denle like al video. Nos vemos, bye.